Queridos amigos, aquí os he preparado una pequeña recopilación de cuentos zen que espero que os gusten y os hagan bien. Os adelanto que estos cuentos son mágicos. Sí, de veras. Si os ponéis cómodos y sois capaces de desconectaros de vuestras preocupaciones mientras los escucháis con atención, os garantizo que, más allá de entenderlos o no en una comprensión intelectual, se asentarán sus enseñanzas en vuestro espíritu para fortaleceros y haceros un poco más felices. Esta es la magia de los cuentos. Un saludo. Sobre la atención. Un estudiante de artes marciales se acercó a su profesor con una pregunta. «Maestro, quisiera mejorar mi conocimiento de las artes marciales. Además de aprender de usted, quisiera estudiar con otro profesor para aprender otro estilo. ¿Qué piensa usted de esta idea?» El maestro pensó durante un momento y le dijo: «Bueno, solo te puedo decir que el cazador que persigue dos conejos no atrapa ninguno». Belleza de la naturaleza. Un sacerdote estaba a cargo del jardín dentro de un famoso templo zen. Se le había dado el trabajo porque amaba las flores, arbustos y árboles. Junto al templo había otro templo más pequeño donde vivía un viejo maestro. Un día, cuando el sacerdote esperaba a unos invitados importantes, tuvo especial cuidado en atender al jardín. Sacó las malezas, recortó los arbustos, rastrilló el musgo y pasó un largo tiempo juntando meticulosamente y acomodando con cuidado todas las hojas secas. Mientras trabajaba, el viejo maestro lo miraba con interés desde el otro lado del muro que separaba los templos. Cuando terminó, el sacerdote se alejó para admirar su trabajo. «¿No es hermoso?», le dijo al maestro. «Sí», replicó el anciano, «pero le falta algo. Ayúdame a pasar sobre este muro y lo arreglaré por ti». Luego de dudarlo, el sacerdote levantó al viejo y lo ayudó a bajar. Lentamente, el maestro caminó hacia el árbol cerca del centro del jardín. Lo tomó por el tronco y lo sacudió. Las hojas llovieron sobre todo el jardín. Entonces dijo el anciano: «Ahí está. Ahora está todo bien. Ahora puedes llevarme de vuelta».
El caracol y los monjes taoístas. Había una vez dos monjes que paseaban por el jardín de un monasterio taoísta. De pronto, uno de los dos vio en el suelo un caracol que se cruzaba en su camino. Su compañero estaba a punto de aplastarlo sin darse cuenta cuando le contuvo a tiempo. Agachándose, recogió al animal. «Mira, hemos estado a punto de matar este caracol y este animal representa una vida y a través de ella un destino que debe proseguir. Este caracol debe sobrevivir y continuar sus ciclos de reencarnación». Y delicadamente volvió a dejar el caracol entre la hierba. «¡Inconsciente!», exclamó furioso el otro monje. «Salvando a este estúpido caracol, pones en peligro todas las lechugas que nuestro jardinero cultiva con tanto cuidado. Por salvar no sé qué vida, destruyes el trabajo de uno de nuestros hermanos». Los dos discutieron entonces bajo la mirada curiosa de otro monje que por allí pasaba. Como no llegaban a ponerse de acuerdo, el primer monje propuso: «Vamos a contarle este caso al gran sacerdote. Él será lo bastante sabio para decidir quién de nosotros dos tiene la razón». Se dirigieron entonces al gran sacerdote, seguidos siempre por el tercer monje, a quien había intrigado el caso. El primer monje contó que había salvado un caracol y por tanto había preservado una vida sagrada, que contenía miles de otras existencias futuras o pasadas. El gran sacerdote lo escuchó, movió la cabeza y luego dijo: «Has hecho lo que convenía hacer. Has hecho bien». El segundo monje dio un brinco. «¿Cómo? ¿Salvar a un caracol devorador de ensaladas y devastador de verduras es bueno? Al contrario, había que aplastar al caracol y proteger así ese huerto gracias al cual tenemos todos los días buenas cosas para comer». El gran sacerdote escuchó, movió la cabeza y dijo: «Es verdad, es lo que convendría haber hecho. Tienes razón». El tercer monje, que había permanecido en silencio hasta entonces, se adelantó. «Pero si sus puntos de vista son diametralmente opuestos, ¿cómo pueden tener razón los dos?». El gran sacerdote miró largamente al tercer interlocutor, reflexionó, movió la cabeza y dijo: «Es verdad, también tú tienes razón». La importancia del gato en la meditación. Cuando el maestro espiritual comenzó su meditación de la tarde junto a sus discípulos, apareció por allí un gato que vivía en el monasterio y produjo un ruido que los distrajo. Para evitar que volviera a ocurrir semejante hecho, el maestro ordenó a uno de sus discípulos que se encargara de que el gato estuviera amarrado a una mesa durante la práctica de la tarde. Años más tarde, cuando el maestro murió,
El gato continuó siendo atado con toda reverencia por el mismo discípulo durante la sesión vespertina de la meditación. Y cuando aquel gato murió, otro gato fue traído al monasterio para ser amarrado a la mesa con el mismo boato. Así, otro tras otro y otro, hasta que siglos más tarde, grandes estudiosos descendientes del maestro escribieron respetadísimos tratados sobre la significación y enorme importancia de la presencia de un gato en la meditación de la tarde. Sobre la impaciencia. Un estudiante preguntó a un maestro zen cuánto tiempo le llevaría a iluminarse. El maestro respondió: no sé, unos 15 años. ¿Qué?, exclamó el estudiante. ¿15 años? Bueno, para ti llevaría unos 25 años. ¿Que en mi caso llevaría 25 años? Ahora que lo pienso mejor, puede que te llevara 50 años. La hoja de jade. Había una vez un hombre que pasó 3 años, esculpiendo un trozo de jade para darle forma de hoja. Presentó su obra maestra al príncipe, que quedó muy impresionado y lo contrató. La hoja parecía tan real que, si se le ponía entre hojas de verdad, no se la podía distinguir. Todo el mundo señalaba que era una obra de arte muy hermosa. Sin embargo, cuando Lao Tse tuvo noticia de ello, dijo humorísticamente: si la naturaleza necesitara 3 años para hacer una hoja, sin duda tendríamos muchos problemas.
El maestro y el té. Un importante catedrático universitario se encontraba últimamente en extraños estados de ánimo. Se sentía ansioso, infeliz, y si bien creía ciegamente en la superioridad que su saber le proporcionaba, no estaba en paz consigo mismo ni con los demás. Su infelicidad era tan profunda cuanto su vanidad. En un momento de humildad, había sido capaz de escuchar a alguien que le sugería aprender a meditar como remedio a su angustia. Ya había oído decir que el Zen era una buena medicina para el espíritu. En su región vivía un excelente maestro y el profesor decidió visitarle para pedirle que le aceptara como estudiante. Una vez llegado a la morada del maestro, el profesor se sentó en la humilde sala de espera y miró alrededor con una clara, aunque para él imperceptible, actitud de superioridad. La habitación estaba casi vacía y los pocos ornamentos solo enviaban mensajes de armonía y paz. El lujo y toda ostentación estaban manifiestamente ausentes. Cuando el maestro pudo recibirle y tras las presentaciones debidas, el primero le dijo: «Permítame invitarle a una taza de té antes de empezar a conversar». El catedrático asintió disconforme. En unos minutos el té estaba listo. Sosegadamente, el maestro sacó las tazas y las colocó en la mesa con movimientos lentos y seguros, al cabo de los que empezó a verter la bebida en la taza del huésped. La taza se llenó rápidamente, pero el maestro, sin perder su amable y cortés actitud, siguió vertiendo el té. El líquido rebosó derramándose por la mesa y el profesor, que por entonces ya había sobrepasado el límite de su paciencia, estalló airadamente tronando así: «¡Necio! ¿Acaso no ves que la taza está llena y que no cabe nada más en ella?». Sin perder su ademán, el maestro Zen contestó así: «Por supuesto que lo veo. Y de la misma manera veo que no puedo enseñarte el Zen mientras tu mente esté llena de tus conocimientos». Sensibilidad Zen. Tajima no Kami paseaba por su jardín una hermosa tarde de primavera. Parecía completamente absorto en la contemplación de los cerezos al sol. A algunos pasos detrás de él, un joven servidor le seguía llevando su sable. Una idea atravesó el espíritu del joven. A pesar de toda la habilidad de mi maestro en el manejo del sable, en este momento sería fácil atacarle por detrás, ahora que parece tan fascinado con las flores del cerezo. En ese preciso instante, Tajima no Kami se volvió y comenzó a buscar algo alrededor de sí, como
como si quisiera descubrir a alguien que se hubiera escondido. Inquieto, se puso a escudriñar todos los rincones del jardín. Al no encontrar a nadie, se retiró a su habitación muy preocupado. El servidor acabó por preguntarle si se encontraba bien y si deseaba algo. Tajima respondió: Estoy profundamente turbado por un incidente extraño que no puedo explicarme. Gracias a mi larga práctica de las artes marciales, puedo presentir cualquier pensamiento agresivo contra mí. Justamente cuando estaba en el jardín, me ha sucedido esto. Pero aparte de ti no había nadie, ni siquiera un perro. Estoy descontento conmigo mismo, ya que no puedo justificar mi percepción. El joven servidor, después de saber esto, se acercó al maestro y le confesó la idea que había tenido cuando se encontraba detrás de él. Humildemente le pidió perdón. Con esto, Tajima no Kami se sintió aliviado y satisfecho, y entonces volvió de nuevo al jardín. Sin miedo. Durante las guerras civiles en el Japón feudal, un ejército invasor podía arrasar rápidamente una ciudad y tomar el control. En una aldea en particular, todos huyeron momentos antes que llegara el ejército, todos, excepto el maestro de Zen. Curioso por este viejo, el general fue hasta el templo para ver por sí mismo qué clase de hombre era este maestro. Como no fuera tratado con la deferencia y sometimiento a los cuales estaba acostumbrado, el general estalló en cólera. ¡Estúpido!, gritó mientras alcanzaba su espada. ¿No te das cuenta que estás parado ante un hombre que podría atravesarte sin cerrar un ojo? Pero a pesar de la amenaza, el maestro, con absoluta tranquilidad, le respondió: ¿Y usted no se da cuenta, general, que está parado ante un hombre que podría ser atravesado por su espada sin cerrar un ojo? La verdadera prosperidad.
Un hombre rico le pidió a un maestro de Zen que escribiera algo que pudiera alentar la prosperidad de su familia para los años venideros. Sería algo que la familia pudiera abrigar por generaciones. En un gran pedazo de papel, el maestro escribió: el padre muere, el hijo muere, el nieto muere. El hombre rico se enojó cuando vio el trabajo del maestro. Le pedí que anotara algo que pudiera traer felicidad y prosperidad a mi familia. ¿Por qué me da algo tan deprimente? Entonces, el maestro Zen le contestó: si su hijo muriera antes que usted, traería una pena insoportable a su familia. Si su nieto muriera antes que su hijo, también traería un gran dolor. Así, si su familia, generación tras generación, desaparece en el orden que he descrito, será el curso natural de la vida. Esto de seguir el curso natural de la vida es la verdadera felicidad y prosperidad. Un viejo inútil. Pasó el tiempo y un granjero se hizo tan viejo que no podía trabajar ya los campos. Así que pasaba el día sentado en el pórtico. Su hijo, que trabajaba la granja, levantaba la vista de vez en cuando y veía a su padre sentado allí. Ya no es útil, pensaba el hijo para sí. No hace nada. Un día el hijo se frustró tanto por esto que construyó un ataúd de madera. Lo arrastró hasta el pórtico y le dijo a su padre que se metiera dentro. Sin decir nada, el padre se metió. Después de cerrar la tapa, el hijo arrastró el ataúd al borde de la granja donde había un elevado acantilado. Mientras se acercaba a la pendiente, oyó un débil golpeteo en la tapa desde dentro del ataúd. Lo abrió y aún tendido allí pacíficamente, el padre miraba hacia arriba a su hijo. Sé que usted va a lanzarme al acantilado, pero antes de que lo haga, ¿puedo sugerirle algo? ¿Qué?, contestó el hijo. Arrójeme desde el acantilado si usted quiere, dijo el padre. Pero guarde este buen ataúd de madera, ya que sus hijos pudieran necesitarlo para usarlo con usted.